Hola, ¿qué tal? Buenas, acá el Tano Santucho. Bueno, ahora le vamos a presentar un corto, 5 minutos. Es un corto realizado por nuestra hermana, Florencia Santucho, que ella es documentalista, que estuvo viviendo, ella nació en Italia, estuvo viviendo hasta los 20 años en Italia, luego vino para la Argentina, estuvo otros 20 años viviendo en la Argentina, y justo cuando decidió volver a Italia, a radicarse en Italia, Dani nos hizo el placer de acercarse y conocernos. Así que vivió todo este proceso de una manera muy especial, por mucha ganas de estar acá con nosotros, pero terminando de instalarse allá con su hijo. Y encontró una manera muy suya, muy especial de participar de este proceso increíble, extraordinario que estamos transitando con el particular Dani. Y es justamente esta película. En realidad este corto es una primera presentación que hace. Hace un mes estrenó el largometraje sobre todas estas experiencias que todavía no está disponible, digamos, está en las salas, se presentó en un festival, ahora va a pasar por salas comerciales, esperemos prontamente pueda ser disponible. Pero este video, este corte de 25 minutos, sí está disponible en las redes, sí es de libre acceso y recomendamos su difusión. Y ahora les explico un poquito el sentido que nosotros le encontramos a este trabajo, que más allá, porque tiene varias particularidades. Una es que justamente por ser es el origen del video, tiene secuencias, tiene situaciones muy íntimas que Dani y que yo, que no hubiéramos aceptado que otro documentalista participara o hiciera, era parte de un proceso familiar, si queremos, también de reconstrucción, que como nosotros venimos diciendo, en particular el día de ayer, pero todo el tiempo, nosotros entendemos que nuestra historia ya dejó de ser de alguna manera una historia privada, particular, que se realiza y que se evoluciona en forma colectiva, que tiene que ver también la sanación con la participación, con de alguna manera la empatía que pueda generar y la reproducción de la misma, ¿no? Nosotros creemos también, y lo hicimos varias veces, lo presentamos en distintos ámbitos escolares y para público en general, pero entendemos que hay secuencias que tienen que ver con partes fundamentales de nuestra reconstrucción de la historia como sociedad. Ahora lo van a ver, pero se relaciona con la importancia de los espacios de memoria, se relaciona con la importancia de los juicios, de los procesos de condena, se relaciona con la importancia de las visitas, en particular, bueno, yo fui guía de la Casa por la Identidad, en el caso de memoria, y esa transmisión a los jóvenes, esa transmisión de la historia, de la memoria histórica, y también con la calle, con la plaza, con los 24 de marzo, con la marcha de las madres. Todo eso está en este pequeño corto de 25 minutos, así que les propongo que lo veamos, aunque no es la mejor, hay pantalla partida, bueno, es la situación en la que estamos, pero propongo que lo veamos y después lo debatamos en un conversatorio donde esta vez queremos que hablen más ustedes que nosotros, si es posible. ¿Sí? Es un documental no muy largo, pero sí muy intenso, me parece, que da para muchos temas, para muchas cosas. Y bueno, nosotros creemos que es un material que puede ser muy didáctico también, ¿no? Que puede ayudar mucho como disparador porque tiene un poco los conceptos que dije antes, ¿no? Es muy
surreal. O sea, era la primera vez que fuimos al Pozo de Banfi con las hijas de Dani. Fue la primera vez que las hijas, bueno, mi sobrina también, porque Mili y Cami fueron al espacio de memoria y a la Casa por la Identidad. Ese 24 de marzo fue la primera vez que Dani fue el 24 de marzo, hermano. A la marcha del 24 fue la manera que nuestra hermana encontró de acompañarlo y de alguna manera estar presente, ¿no? En todas esas instancias. Pero al mismo tiempo da cuenta de cómo estábamos también procesando ese momento. Esa visita al Pozo de Banfi, yo arranco por ahí, después abro para que pregunten lo que quieran. Ese lugar es un lugar que a mí siempre me dio escalofríos. Fui algunas veces, nunca bien, y no es casualidad, no sé si notaron que las 2 días de filmación, tanto en la ERMA como en el Pozo de Banfi, llovía. Eran días grises, eran días, parece, no fue buscado claramente, pero bueno, también las cosas por algo se dan, ¿no? Ese Pozo de Banfi que decía es un lugar donde yo me dolía mucho ir. Fui varias veces, pero cuando apareció Dani, por primera vez, en parte estamos hablando de la resignificación de los espacios de memoria, de alguna manera encontré una resignificación en ese lugar. Y hay una manera muy graciosa, porque bueno, graciosa las situaciones, ¿no? Y es que, bueno, una compañera de Suteba me convoca para decirme que iban a hacer un acto en el Pozo de Banfi, donde iban a poner una placa, un recordatorio, un homenaje a todas las docentes que habían pasado por ese espacio y reconocían en nuestra madre que ella fue egresada de un normal, estudiante y bueno, era maestra y ejerció en el marco de su militancia. Ella alfabetizó en algunos barrios del conurbano, además de dar clases en las escuelas de formación del PRT, y la homenajeaban, digamos, en ese marco, ¿no? La reconocían como una maestra, una educadora popular. Y nos propone que vayamos juntos con Dani. Dani todavía no tenía una exposición pública, estaba en un proceso digamos, todavía, bueno, en su proceso personal. Y nos propone algunas fechas. Y yo, entre las fechas que me propone, estaba el 27 de septiembre, que era el cumpleaños de mamá. Y yo digo, bueno, si le van a poner un homenaje, que me parece que este podría ser un buen día. Cuando le digo eso, dice, no se hable más, no hay problema, lo hacemos ese día. Y yo le digo a Dani, mirá, el 27 de septiembre, el día del cumpleaños de mamá, va a haber este acto. Y Dani me dice, bueno, hermanito, me parece bueno, pero si querés te acompaño, me dice. Y yo digo, no, me parece que no estás entendiendo la situación, porque si bien es un homenaje para mamá y es el Pozo de Banfi, yo ya fui, pero vos te vas a encontrar con un montón, porque es el lugar a donde vos naciste y es el lugar en donde estamos reconociendo a nuestra madre, que vos recién te enteraste, digamos, de su existencia. Estamos hablando de que él recuperó la identidad fines de julio y esto fue un 27 de septiembre, o sea, menos de 2 meses, casi 2 meses exactos después. Ese día, por primera vez, yo sentí en el Pozo de Banfi de que me estaba tomando una revancha. Que poder estar ahí con Dani era de alguna manera demostrarle a nuestra madre que habíamos vencido, que la habíamos encontrado. Y hablamos de resignificar esos espacios hoy a la mañana, y yo siento que de alguna manera también el que sigan existiendo para poder dar cuenta de los avances que hacemos como sociedad, como reconstrucción de los hechos, cuando nosotros hablamos de que hoy en día están en riesgo esos espacios, tenemos que tener en cuenta también que son una forma muy
evidente, muy clara, de poder dar cuenta de dónde venimos y también de poder dar cuenta de los avances, de los logros que vamos llevando, ¿no? Bueno, yo quería empezar por ahí, para tranqui, para tirar un poco de situación. Y bueno, no sé si queréis decir algo más, Dani, alguna reflexión, y si no, esperemos que armemos un... Bueno, por favor. Lo que puedo decir es que el documental se logró porque fue Florencia, nuestra hermana, ¿no? quien lo propuso en un primer momento, el hecho de saber que íbamos a estar cuidados, contenidos, que mis hijas quisieran participar también fue por eso, ¿no? Porque estuviera Flor ahí acompañándonos y hablando y conteniendo, y lo que no se quería o no se podía, no se decía. El hecho de que estuviera María, su mamá también, acompañando a las nenas fue muy importante para esa contención. Y yo sentí que fue necesario que ellas estuvieran, que participaran, porque era una cosa poder hablarles lo que pasó, contarles, pero el estar en el lugar físico, el tomar dimensión de lo que pasó ahí, no solo a su abuela, sino a muchísimas personas, yo entiendo que su crecimiento les va a ayudar muchísimo, ¿no? El tener esos valores, ver qué es lo que defendían esas personas, este gesto de amor, de humanidad, ¿no? Entre las compañeras, de dejar de ese plato de comida, que era lo único que tenían en días, y dárselo a quien estaba amamantando. Son ejemplos de vida, creo yo. Y nada, esa es la importancia que yo le encuentro para mis hijas, el haber podido estar presente. Tengo una pregunta. Sí, por favor. Porque ahí, en la última parte del documental habla de, bueno, de empezar a participar en abuelas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso desde tu institución, ¿no?, de identidad hasta la toma de decisión de decir, bueno, quiero participar en abuelas? ¿Fue un proceso que se fue dando de a poco o ni bien supiste, te empezó a tirar, me imagino que con el hermano, ¿no? Ahí, sí, no, es ir conociendo a la familia, es tomar dimensión lo que fue la búsqueda de nuestra abuela, que continuó mi hermano, el sentirme partícipe de eso, ¿no? El entender, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que me pasó? Yo, los primeros 2 meses, me sentía muy conmocionado, ¿no? Había un montón de cosas, ¿no?, que me estaban pasando. Y yo cuando cuento esto, de que mi nena, que Mili va al colegio y lo cuenta a sus compañeros, me hizo entender que era por ahí, que esa valentía, esa fuerza, era la que tuvo mamá, la que tuvo la abuela, y que era el camino, era lo que tenía que hacer, poder compartirlo, poder sacarlo. Y ese día que cuenta mi hermano, que fue la primera vez que fui al Pozo de Banfield, la fecha de cumpleaños de mamá, fue la primera vez que me expuse también en una nota, en un diario, en Página 12. Después del evento yo le pedí a él que contactara a la periodista por el simple hecho de haber leído varios artículos y me gustó la forma en que lo encaraba, ¿no?, con el respeto con el que hablaba, y fue decirle, bueno, quiero aparecer, quiero contarlo, a 2 meses de haber programa. Se fue dando después, ¿no?, el poder ir y compartir nuestros testimonios, el de mi hermano de tantos años de búsqueda, de cómo se enteró y cómo fue ese camino, y el mío. Siempre acompañado de él o acompañado de papá, y eso me fue integrando a lo que es la búsqueda de abuela, en entender que tiene que tener un sentido todo esto y es poder ayudar justamente a la búsqueda de décadas que lleva abuela. Y después se fueron dando un montón de cosas.
el trabajo que tengo actualmente, que es en un municipio, en un espacio de memoria, el recibir colegios, ir a colegios, hacer trabajos con chicos de la universidad. Yo siempre estoy predispuesto, a veces cargo demasiado la agenda y llego el fin de semana y estoy destruido, pero me hace muy bien poder sacarlo, poder colaborar, sea presencial, sea por Zoom, de la forma que pueda, y el estar en este espacio donde trabajo, se me han planteado cosas como llegar personas y decir, tengo dudas de mi identidad, y a mí me tembló el piso porque no podía creer a 4 meses de estar trabajando en este lugar que me pasa algo así. Y por un lado, recordé cómo me trataron a mí, qué me preguntaron, o sea, mi experiencia, pero a los 5 minutos lo estaba llamando a mi hermano, decía, ayúdame, no puedo solo. Y ahí pasarme contactos directos de abuela y derivar el caso, pero entendí que yo podía hacer mucho más que eso, o sea, no solo de mi experiencia o recibir un caso y derivarlo. Entonces es donde pedí una capacitación, el saber qué preguntar, qué no preguntar, cómo acompañar a esa persona, por esa persona que dé ese primer paso de acercarse y pedir ayuda. Yo sé que es un montón, pero a veces esa persona después se queda, no vuelve, entonces hay que, sin estar muy encima, sin ser pesado, sí preguntarle cómo estás, cómo venís, cuándo volvés, vení acá, tomamos unos mates cuando quieras. El que sienta, ¿no?, que no está solo, es parte también de ese camino. Y ya van 8 casos que se me han presentado y que yo he recibido, acompañado y derivado a abuelas. Algunos ya han tenido su resultado y le han dado negativo. Pero sí, siempre están las puertas abiertas para que vengan, para que charlemos, para que entender que no es solo el resultado de ADN, porque no están todos los registros de las familias que buscan. Entonces también en la búsqueda personal, la búsqueda de la cercanía, del entorno, de preguntar, de estar tratando de conseguir esto, que a veces son silencios de familias, son complicidades en otros, o miedo, pero a veces uno buscando llega, es otra posibilidad también. Y eso es lo que me liga a abuelas. Hoy por hoy estoy desde mi lugar donde yo trabajo, pero siempre en contacto con la gente de abuela. Además, mi hermano. Bueno, yo quería agregar, ya quedó. Sí. ¿Qué te llevó a vos a pensar de que vos eras uno de esos chicos, hijos de esos mamás, parece? Y había varios indicios. Había varios indicios, o sea, cuando llega las dudas, haber nacido en la dictadura, que quien quería mi padre fuera policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, que me haya notado un 24 de marzo, eran cosas muy pesadas. El saber, el pensamiento de esa familia, de ese matrimonio con respecto a la dictadura, ¿no?, reivindicándola y justificando lo que había pasado y hablando, ¿no?, de subversivos, de terroristas y todo esto, y putearlas a las madres, a las abuelas cada vez que aparecía una televisión. Yo crecí en ese contexto. Y eran cosas muy pesadas. A mí lo que me impedía era el sentido de sentir miedo, descubrir la verdad y sentir culpa que yo denunciara y que él fuera preso. El trabajo, si se quiere, psicológico que hicieron sobre mí, ¿no?, la dependencia de ellos, lo inseguro que era yo como persona en la vida, era lo que a mí me impedía poder acercarme y pedir ayuda, buscar la verdad. Tuve muchos años de mi vida sufriendo eso, porque era una forma de sufrir, tener en claro que había algo mal ahí, pero no poder resolverlo. Muchos años trataba de mirar para otro lado, pero yo siempre lo cuento. Yo llegaba el 24 de marzo y la pasaba mal. Siendo padre era disfrutar de mis hijas, era lo único que era mi salvavidas en ese momento. Fueron muchas cosas. El libro surgió porque muchas de esas cosas que yo viví en mi infancia, en mi adolescencia, me venían a la cabeza y es decir, no me di cuenta, ¿no?, qué clase de persona era, cómo estaba tan fresco, tan claro,
Pero bueno, cuando hay afecto, cuando hay lazos, es muy difícil, duele mucho. Por eso yo entiendo la cantidad de casos que hay todavía por resolver, porque es algo que duele, que cuesta. Sí, perdón, yo no, antes de la próxima pregunta quería aportar algo a lo que se había dicho antes, y tiene que ver con esto de la búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda es muy complicada, no tenemos ninguna garantía que salga bien, no hay además, si no encontramos alguna forma novedosa de encontrar, es muy probable que muchos de esos cientos que faltan, por estadística, ¿no? En 46 años, 57 años de búsqueda, encontramos menos de la mitad. Entonces necesitamos que la ciencia nos acompañe, algo nuevo. Lo que sí no se tiene la esperanza de seguir encontrando, pero estamos, digamos, de alguna manera, y lo voy a decir de esta manera. Cuando falleció mi abuela, en el año 2012, ella falleció sin haber encontrado a Dani, sin haberlo conocido. Pero en esos más de 30 años de búsqueda que había tenido alrededor, había encontrado muchos otros nietos, había participado de muchos otros reencuentros y su búsqueda había sido muy fructífera en el fondo. Ella se había alegrado mucho más de que si no hubiese hecho nada, no se hubiese estado padeciendo esa cuestión. Entonces lo que yo siempre digo, digamos, a los que por ahí, en caso, en este sentido, no solo a los nietos de las abuelas que están buscando, sino a los que tienen esa búsqueda que da negativo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, lo que hay que hacer, en mi opinión, o sea, el consejo que yo le doy, es que se organicen, que sigan buscando, porque esa falta de respuesta, esa búsqueda que continúa, que no se resolvió, si uno no le enfrenta, no le pone la energía, por dentro te va lastimando y te va carcomiendo. La mejor manera que uno puede enfrentar esa duda es organizándose, buscando, y por ahí nadie te asegura que vos resuelvas tu caso. Pero seguramente si te comprometes con un grupo, en forma colectiva, siempre colectivo, en encarar y podés generar esas instancias, podés generar un lugar donde otros encuentren, otros busquen, todo eso te va a sostener, alimentar, y vas a sentirte mejor que si no hiciste nada. O sea, tratando siempre de alentar a lo posible, que obviamente no podemos asegurarle a nadie que encuentre, pero sí sabemos que de alguna manera el ejemplo de nuestras abuelas, el ejemplo de poner la verdad por sobre, de buscar la verdad, es un estímulo para que, aunque sea, si no encontramos uno, otros se encuentren, ¿no? Y mi abuela en eso fue muy claro, fue muy claro. Ella acompañó, encontró, festejó muchísima búsqueda y bueno, en algún lugar ahora debe estar festejando y sonriendo, porque al final ella también la encontró, aunque no está acá para abrazarla. Yo lo veía a ustedes, pero te veía a vos desde ayer que como que tenés que instalar una sonrisa en tu cara. Y estás todo el tiempo compartiendo teniendo como una necesidad de un contacto físico con tu hermano. No me quemé. Pero o sea, es evidente, lo vemos todos y todas. Me preguntaba cómo es extrañar a una persona que uno no conoce, que fue todo lo tuyo anterior, y verlo reflejado ahora. O sea, es una pregunta con una respuesta incluida, pero preguntarte eso, consultarte esto, bueno, mira, cómo fue ese anterior, eso de antes. Como todos hice un proceso, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba buscando desde hijos, cuando creamos la comisión de hermanos y demás, o sea, que la abuela estaba en la abuela, yo me acerqué, pero bueno, tenía que hacer otro recorrido para antes de poder
aportar a ese espacio. Y yo me acuerdo que cada vez que se recuperaba una identidad, yo tenía una sensación agridulce, porque me ponía contento como todos, pero al mismo tiempo me recordaba que yo no tenía el mío. Era una cuestión, digamos, como que era ambivalente. Cuando empecé a participar más de la búsqueda de abuelas, esa sensación se fue porque en realidad cada uno de ellos de alguna manera representaba. Yo tenía la necesidad, no tanto, pero de establecer una relación con todos los nietos que decía. Necesitaba vincularme con ellos, porque de alguna manera era lo que estaba buscando. Yo nunca tuve la seguridad de encontrarlo a Dani. Además, yo me sentía que tenía menos posibilidades que otros en realidad, porque muchos de mis compañeros de búsqueda tienen la confirmación del nacimiento, tienen la confirmación del sexo, muchos saben los nombres, tienen marca de nacimiento que le contaron, o sea, tienen mucho más datos como para poder imaginarlo y especificarlo. Yo no tenía nada de todo eso. Además, hasta existía la duda si había nacido o no por el testimonio de Adriana. O sea, Adriana la ve antes del traslado final, y ella ya no está embarazada y no le dice nada. Entonces siempre hubo como ese debate, ¿no? Digo, ¿qué habrá pasado? Capaz que no llegó a nacer bien, capaz que conspiró inmunarios, ¿viste? Un montón de cosas, me imagino. Pero yo necesitaba esa respuesta. Necesitaba saber qué había pasado y no me imaginaba físicamente a él. Entonces cuando aparece, encima tan así como él, que se deja. Dice que yo se preguntó, pero entonces, bueno, es como, somos todos, ahora está acá y sí. Una de las primeras veces que nos juntamos con los nietos la vez que nos juntamos con los nietos de la abuela y todo, estábamos sentados, ¿viste? Yo le hacía así, en un momento se nos acerca Sabrina, que ahora no sé si estaba acá al lado. Y me dice, che, estamos dejando de tocar. Nos molesta todo, como diciendo, paramos. No sé, le estaba diciendo los nietos, pero bueno. Tantos años de búsqueda, es como yo veo que lo estás disfrutando, lo tenés, abuelo. Yo lo dije varias veces, pero hay un momento que a mí me cambió la vida. Hay un punto exacto, concreto, donde yo veo, o sea, lo veo. Se nota. Un antes y un después. Y está en esta película, y es ese abrazo. Yo hasta antes de ese abrazo era un volcán de emociones, estaba emotivamente sobrepasado, no sentía el equilibrio, no sabía qué hacer. Y después de ese abrazo, fue la persona que estaba ahí en la conferencia de prensa. O sea, antes y después de ese abrazo hay un antes y un después en mi vida, y que es muy evidente para mí y es muy feliz, ¿no? Porque a pesar de todo, yo en la situación me sentía culpable, hoy un poco menos, pero me sentía culpable de que en medio de tanto desazón, tanto desastre, yo no me podía borrar la sonrisa de la cara, ¿viste? Y estaban los compañeros, ¿viste? Que pasó esto y lo echaron y hay que vencer acá en la lucha, ¿no? Y yo no podía dejar de estar feliz, digo, en algún momento me van a matar porque dejá de refregar tu felicidad. Y no sé, yo creo que hoy en día todos la comparten también, se generó otra empatía, pero sí, en realidad ni fue en ese momento. No, pero aparte sumaba a toda la riqueza que le había vivido vos junto a tu abuela, todas esas peleas, todas esas luchas, ¿no? Sí, no, bueno, vos lo viviste en carne propia. Sí, yo siempre lo digo, a mí la búsqueda me estaba lastimando, me estaba haciendo daño, porque yo encontré ese lugar de búsqueda desde el lugar del testimonio, no solo de la cosa de la sensibilización, a mí, en ese juicio donde finalmente
ordenado, los responsables también de la protección de Dani, yo fui a declarar sin conocer a Dani, sin saber que lo iba a conocer. Y me lo pidieron desde el grupo de abuelas, porque yo siempre dije, ¿para qué voy a testimoniar si todo lo que sé me lo contó otro? ¿Qué tengo yo de genuino para contar? Y me dijeron los compañeros del grupo legal de abuelas, me dijeron, no, lo que pasa es que tiene que quedar expresado que seguimos buscando, que los familiares siguen buscando, que la búsqueda continúa, que no se agota de las abuelas. Y eso tiene que quedar reflejado también en los juicios y en las... Pues entonces yo fui a hacer la declaración de búsqueda y en un momento me encontré, como soy yo que no me preparo nada, sino que dejo que fluya, me encontré diciendo que la búsqueda se parecía a la cultura china. Digo, mi psicólogo había tomado nota, digo, ¿qué le está pasando a este tipo? Y yo, claro, dije, porque es una gota que un día y uno totalmente consciente, va, pero esa gota después de 40 años, hace daño. Cada día que pasa duele. Y cuando uno lo vive así, ¿no? Por eso yo entiendo todo. Yo no juzgo a nadie, no juzgo, o sea, los que buscan y por ahí dejan de buscar o lo niegan o se guardan. Yo no lo juzgo a nadie porque sé que yo para sostener eso tuve que apoyarme en todo el colectivo que somos, abrazarme en mis compañeros de búsqueda, sentir que cada alegría de ellos era también la mía y volver, digamos, a resignificar esa búsqueda, porque si es individual, es insostenible. Marí, ¿cómo, tal vez es muy personal la pregunta, pero ¿cómo queda ese buco de ese espacio que se corre de tu familia apropiadora, ¿no? Porque vos conviviste, tuviste una familia, pero queda ¿cómo se separan esos dos mundos, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, te entiendo, pero lo que ocurre es que no había un vínculo entre mis hijas y mi apropiador. Ellos ni siquiera lo llamaban abuelo, era el papá de papá. Y no había mucha más familia, o sea, él tenía hermanos y más, pero yo ya desde muy chico había perdido el vínculo también con ellos. Hubo ahí un conflicto familiar en el cual él se pelea con sus hermanos y hermanas y se aísla prácticamente de todo hasta los últimos años que volvió a hablarse con algunos de ellos. Pero no, mis hijas lo conocieron de muy chiquita y tendría 2 años cuando ya dejó de visitarlo. Yo era el que la llevaba, ¿no? para que pudieran tener esa relación de abuelos y nietas, pero no era algo forzado, era algo que no salía de él. Eran discusiones con mi exmujer porque ella no quería que yo llevara a las nenas. Ella se había dado cuenta mucho tiempo antes que yo que él era una buena persona, que no las quería cerca de sus hijas. Y era, aún estando en pareja, eran temas de conflicto, porque yo la llevaba igual. Y bueno, ya cuando llegó un momento en que las nenas eran las que no querían ir, se pierde eso. Aparte no es que ya llegábamos y no es que compartían juegos o hablaba con ellas, no se generaba nada y entonces no tenía mucho sentido usar eso. Lo tuve que aceptar, que entender. Y ella no hubo un vínculo. Entonces, cuando se dio las cosas, cuando yo pude enfrentarlo, cuando él me siguió mintiendo, cuando yo rompo ese vínculo, sabiendo que no era mi padre, fue algo mío. O sea, el resto de la familia, mis hijas, ya no tenían ninguna relación. Entonces eso es lo que ayudó, y hoy le agradezco a María, la mamá de las nenas, el hecho de que haya marcado esa distancia, ¿no? Que haya cuidado a sus hijas, porque hoy por hoy, desde la semana a la semana de haber recuperado nuestra identidad, mis hijas ya lo conocen al tío, lo conocen al abuelo, le llaman abuelo desde el primer día. El abuelo está en el baño. Sí.
Y es increíble contarlo, pero fue así. Y es lo que le permite ella poder, digamos, aceptar y vivir esto de forma muy natural, ¿no? El hecho de cambiar su apellido, el hecho de empezar a conocer a una familia. Ellos estaban en la búsqueda conmigo, ellos fueron fundamentales para mí. Yo no sé qué hubiese hecho si no tendría ellos, ¿no? En ese momento tan feo, tan oscuro, tan solo. Y nada, fuimos los tres acompañados en esto, ¿no? De reencontrarnos con la familia, de poder compartir almuerzos, salidas, fiestas, cumpleaños, actos en el colegio. En una juntada familiar me acuerdo que estábamos en la casa de Tere, en Temperley, compañía de Temperley. Y en la sobremesa, Nati, la esposa de nuestro primo Mario, el hijo de Roby Santucho, dice: mire, se parece a Cristina. Sí, puede ser, no sé qué. Al otro día Mili va y le dice a su mamá: me dijeron que me parezco a la abuela. Y yo me acuerdo que el Tano me había pasado una foto de mamá, de chica, cuando tomó la comunión en blanco y negro, y se la comparto a mi nena, y ella busca una foto de ella, la pone en blanco y negro y pone las dos fotos en pantalla partida que son iguales. Y no nos podíamos creer, con la madre nos mirábamos y con razón, ¿no? Porque no se parecía ni a ella, no se parecía a mí. Era el calco de su abuela. Y ella re feliz que se parece a su abuela. Es eso, es poder vincularnos y conocernos y ir compartiendo muchas cosas que son las comunes, ¿no? Las normales de cualquier familia, pero era algo que nosotros no teníamos. Entonces lo disfrutamos muchísimo. Bueno. ¿Qué pasa con tu Él fue procesado, tuvo con prisión domiciliaria, fue llevado a declarar, se negó a hablar. Desde abuelos entendían que no solo sabía quién había entregado el bebé, sino podía ser el destino de otros bebés. Él murió en septiembre del 2023, la misma semana que yo pude hacer mi documento con mi hora de identidad, 2 días después. El lunes a mí me avisan que se había anulado el acta de nacimiento que habían hecho en Santiago del Estero y se había habilitado una nueva en la Ciudad de La Plata, así que al día siguiente podría hacer mi documento con mi hora de identidad. Me acuerdo que me pasé a buscar Manuel para hacer más rápido los trámites, y cuando me tienen que sacar la foto, me tuvieron que sacar 3 veces la foto, pues yo no paraba de sonreír. Pero tenés que estar serio, pero yo no podía. A la tercera quedó. Y el día miércoles fue la fecha hasta que fuimos al Pozo de Banfield, que era el cumpleaños de mamá. Y al siguiente día, el jueves, a media mañana, me llama el Tano, me dice que la fiscal se había comunicado con él para avisarle que había muerto mi expropiador. Y por un lado a mí me sorprende porque, si bien yo no tenía contacto con él, yo no hablaba con él ni lo veía, sí hablaba con los abogados de abuela, y hasta donde sabía que estaban evaluando si él seguía con prisión domiciliaria o si lo internaban, pero no entendía que estuviera grave. Entonces me sorprende un poco, pero inmediatamente después lo que sentí fue tranquilidad, ¿no? Tranquilidad de saber que la verdad había llegado, o sea, que él supo que yo llegué a la verdad, que era lo que me había negado toda mi vida. Entonces entendí que no se fue inocente, se fue culpable, no se fue impune. Y eso me dejó tranquilo, no haber podido resolver esto antes que él muera. Me dejó en paz a mí. Yo sé que lo ideal hubiese sido un juicio y que se lo haya condenado, pero en mí y en cómo seguir la vida me deja tranquilo. O sea que bueno, el hecho que cuando vos volviste al Pozo de Banfield,
él empezó a agonizar, básicamente. Sí. Empezó a agonizar porque Claro, esa no, misma después noche en la madrugada de miércoles para jueves, y yo estuve ahí. y el miércoles a la noche El estábamos ahí, miércoles a la a las 9 de la noche estábamos ahí, a las 12, una, no sé en qué momento. Esto que contás de tu partido de nacimiento, ¿dónde dijiste? Ellos me anotan en Santiago del Estero, en Selva. No hubo un pasaje real, era una forma que tenían para registrar No, bebés. ¿Por él tenía, qué es eso? él tenía familia en Santiago del Él Estero. tenía familia. Sí, yo entiendo, reconstruyendo, ¿no? Sí. Una suposición mía, es que a ellos le entregan un bebé prematuro, porque yo nací en enero, ¿se entiende? 10 de enero, la verdadera fecha, la más cercana. Y mamá fue secuestrada en julio del 76, que habría nacido 8 vecinos, y en las condiciones que tuvo mamá. Lo único verdadero en que a mí me dijeron mis apropiadores que yo había nacido con bajo peso, que no sabían si iba a sobrevivir o no. Entiendo que tomaron la decisión de bautizarme y de esconderme en el campo, y ahí hacer el acta de nacimiento falsa, o sea, con información falsa. El acta era legal, o sea, estaba firmado, sellado, era algo legal, pero todo el contenido, una mentira. Ellos pusieron a 2 personas de testigo de que yo había nacido en Provincia de Buenos Aires, pero me anotaban en Santiago del Estero, en Selva, con 2 personas que eran de Santiago del Estero. O sea, medio loco, ¿no? Porque si sos de Santiago, ¿cómo sabés que nació allá? O sea, ¿qué presenciaste vos? Pero bueno, no se preguntaría mucho en esos tiempos tampoco. Le tendrían miedo. Hace poco, ¿cuándo estuvimos en Santiago? En enero, febrero. Hacía calor, no me acuerdo. Bueno, hubo un testimonio de una señora que contaba haber conocido un maestro rural de ese pueblo, Palos Negros, se llama el pueblo, que hablaba de que iba un comisario con un nene que ellos entendían que era apropiado, y que estuvo tiempo ahí, o sea, que llamaba la atención. Los años pasaron, el maestro falleció, pero bueno, esta señora se acordaba de ese relato, porque era el mismo pueblo y caía de maduro que era yo, ese nene. Y esto, ¿no? El de imponerse, decir yo soy comisario y no sé qué y no sé cuánto, y plantar el miedo desde ese lugar. Entonces, ¿quién se iba a animar a denunciar o decir algo que supieran, que le llamaran la atención? Ni dentro de la misma familia pudieron hacerlo. Fue marzo. Marzo. Sí. Como hacer una actividad en el mar de una memoria. Cuando yo fui a declarar al juez por la causa hacia mi apropiador, le pido que llamen a declarar a la familia de mi hermana, sobrina y sobrina nieta. Y es su sobrina la que declaró delante del juez que siendo adolescente estaba en la casa el día que él lleva al bebé, que me lleva a mí. Y ese me lo dieron en el trabajo. O sea, si dentro de la familia, ¿no?, le tenían miedo, imagínense los demás, porque yo entiendo que pasaran en mi infancia, en mi adolescencia, que no pudieran hablar conmigo. Pero yo fui adulto. Esta mujer escritor que yo, en algún momento de su vida se pudo haber acercado y decirme, mira, yo sé esto. No es que me lo contaron, yo estaba ahí. Decidió no hacerlo. Para mí eso es ser cómplice. También les digo, ¿no? Dos pequeñas reflexiones. Una, que vos podés decírselo a él, pero sí podés decírselo a abuelas. Sí podés hacer lo posible, o sea, no encarar directamente la consecuencia de eso, pero hacer una denuncia anónima totalmente con datos ciertos que nos permite llegar a una de las cosas que nos sorprendió de Dani, que me hizo reflexionar también, que si él se acercaba, si él no se acercaba, digo, no tuvimos encontrado porque no tenemos ninguna denuncia. La única es la de este maestro rural de Santiago del Estero, que nunca pude identificar quién era ese nene o quién era ese cosa. O sea, no teníamos datos para llegar a él. Entonces, la importancia de este caso en particular de que hayan venido, porque no. Por eso también a veces uno duda, ¿no? Porque llega tanta gente con duda y lo que se ve es si alguien
señaló o informó que podía ser el caso. Al no tener ninguna señalación, lamentablemente pierde prioridad, digamos, en la investigación. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la importancia del secreto familiar. O sea, cuando por cada caso, por cada nieto, hay un montón de gente que sabe. Y eso está comprobado en todos los casos, digamos. Familiares, vecinos, dan cuenta, ¿no? A mí me traen en la casa y lo primero que hacen, se van de la provincia. Porque cómo explicar que un nene llegó un día a una casa y nunca estuviste embarazada. No en todos los casos se podían ir a la provincia, por ahí se mudaban, aparecían esos chicos, aparecían cosas. Entonces el entorno cercano sabía esa información. Hay mucha gente que sabe de dónde, quiénes son los proyectos que faltan, y eso es lo que a mí cada vez me pone más, me genera cosas, digamos, ¿no? Porque no son, no están escondidos sin que nadie lo sepa. Hay mucha gente que lo sabe y no lo dice. Y el segundo, que tiene que ver con que Dani empieza a dudar porque se quiebra ese secreto familiar. Él dice que si bien sentía diferencia, que se sentía un montón de cosas, nunca había dudado que era su padre. Hasta que esta hermana de crianza, 20 años mayor, no viene y le siembra la duda. Yo creo que no es. Y encima lo hace, no por empatía hacia él, sino hacia bronca hacia el otro, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces vos decís, bueno, lo importante que es que tengamos conciencia de estos pactos de silencio siguen tan vigentes como el primer día en muchos casos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera socialmente Abuelas trata de desarmar de alguna manera, ¿no? Dando a conocer estas historias, contando lo que realmente pasa y marcando la importancia que es saber la verdad, porque no todos los casos, no todos los nietos tuvieron un proceso tan rápido o tan, digamos, feliz, se puede decir, como el tuyo. Pero sin embargo, aún los más conflictivos, aún los más duros, siempre valoran la verdad, siempre agradecen haber sabido la verdad. Y con el tiempo se acercan de distintas maneras y se vinculan con las familias biológicas. Hoy en día uno de los problemas, de las preocupaciones, no problemas son otros, las preocupaciones que tenemos es que hay nietos que están en esos procesos, que se están acercando de a poquito, que se van vinculando de a poquito con las familias, pero que ya no hay más tiempo. Que ya esa familia, muchos son mayores, muchos ya sienten que no van a poder vincularse realmente y que se sufre por ese tiempo que todavía demoran esos procesos, ¿no? Entonces, por eso digo, cada vez más la urgencia de lograr romper esos muros de silencio o encontrar, yo digo, oye, lo decía antes, ¿no? Faltan 300 casos. Estadísticamente no llegaríamos a hacerlo, pero yo no pierdo la esperanza de resolverlo todo. Porque sé que hay formas que se pueden dar cuando se encuentre algún dato reciente, con un avance tecnológico de, no sé, ¿viste? Que el reconocimiento facial acerque a un porcentaje similar al ADN que nos permita saber quiénes pueden ser recientemente. O sea, hay formas, digamos, fantaseando, dejando volar la fantasía, se puede seguir sosteniendo la esperanza de encontrarlos a todos. Pero hace falta, digamos, también ser realista, ¿no? En el día a día y decir, es urgente y es difícil. Tenemos que comprometernos de una manera más grande. Sí. Una consulta. Por favor. El material del video que presentaron hoy, Sí. ¿está disponible? Sí, ¿Lo está podemos disponible, totalmente libre de derechos, o sea que lo puedes hacer tranquilamente. Se encuentra una versión en YouTube que es con subtítulos en inglés, que se llama Stolen Identity, ¿no?
Argentina Stolen. Sí, que como identidad robada capaz que llega, pero bueno, la versión en inglés que está en YouTube. Y si no, en Vimeo, otra plataforma donde se suben películas, también identidad robada, y ella está en el lo tiene que buscar como Florencia Santucho, que es mi hermana, que lo tiene subido a su perfil. Se puede descargar libremente, lo pueden usar tranquilamente. Sí, quizás nosotros trabajamos en el nivel También, pero inicial. no en castellano. La prensa de Argentina. Fíjate. Pero les comento brevemente, esa película, mi hermana la pudo hacer gracias a una, ella es cineasta, también productora, con mucha experiencia, digamos, directora de un festival de cine y video sobre derechos humanos. Entonces logró una financiación para la producción de la cadena Al Jazeera de Qatar, que le dio la financiación para hacerlo y que le encargó este formato, porque lo que quería la televisión qatarí era pasarlo ellos durante una semana, en la semana que se conmemoraba el aniversario de la asunción de Milei. Era un regalo a Milei por sus dichos anti-árabes. Y bueno, por su posicionamiento político le quedó perfecto, encargaron este documental y por eso le pusieron como fecha de entrega justo antes de diciembre. Por eso, bueno, en este formato para pasar en el bloque de televisión, y para nosotros parece genial porque es muy fácil de pasar en los colegios, porque en un módulo entra. Pero los jóvenes de hoy la televisión es corta. Sí, sí, y aparte te tira ahí un montón de aristas después para trabajar. Claro. Bueno, ya estamos cerrando. Antes de terminar de irnos, quería recordarles la importancia que tenemos para seguir trabajando en tema de identidad. Nosotros hace un tiempo, ya desde abuelas, entendimos la necesidad de trabajar en el territorio, de que esto que le pasó a Dani, de poder acercarse, de tener una escucha a alguien que los acompañe, digamos, es necesario que sea cerca, que es muy difícil sostener a kilómetros o a miles de kilómetros de distancia una relación de esta manera. Y por suerte en muchas ciudades de la Argentina, en muchas localidades, encontramos compañeros y compañeras militantes que se acercaron, que se ofrecieron para ser, digamos, nosotros a veces uno le dice embajadas, en realidad el término correcto son nodos de una red. Claro, que tienen que ver justamente con eso, con reproducir. Tienen fundamentalmente dos tareas fundamentales los nodos de la red, que es reproducir las campañas para generar que los conozcan, que sepan a dónde ir, para que se sepa que estamos buscando a los nietos, y después recibir todas esas personas que puedan acercarse con dudas o con informaciones sobre otros para vincularse con abuelas. En este momento hay una compañera de nodo acá en la sala que, si querés contar y también dar los datos para que sí, nos contacten. Perfecto la ocasión. Buen día a todas, a todos. Aquí en Fisque, desde hace un montón de años, desde 2003, funciona la Red por el Derecho a la Identidad y también el Grupo de Teatro por la Identidad, y nos pueden encontrar en redes sociales y con un correo electrónico que nos quedó viejo, le teníamos que cambiar el nombre, que se llama, pero como lo tenemos publicado, lo hemos hecho, es identidadroca@yahoo.com.ar. Si ustedes se contactan con nosotros o a través de las redes sociales como Identidad Fisque, bueno, eso, podemos ser nexo y acompañarles o, bueno, recibirles y hacer eso, hacer el vínculo con la casa matriz.